Buenas noches, estimada comunidad. Continuando con nuestra tercera ponencia, en esta noche tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Max Salazar Gallegos. El doctor Salazar es socio en SGICA Abogados y cuenta con un posgrado en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica de Chile. Es máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y cuenta con una especialización en Derecho Civil por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Salamanca. Es profesor de pregrado y maestría en Derecho Mercantil y Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Y es árbitro en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimado doctor, gracias por acompañarnos y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias por la gentil presentación. Muy buenas noches con todos. Me han pedido esta noche que converse con ustedes sobre asociaciones de participación y contratos asociativos. Este es un tema bien interesante porque la verdad es que si uno verifica los libros más conocidos sobre la materia, no se hace mayor precisión sobre el particular. De hecho, en la regulación nacional el tema no es tan preciso. Y en lo que atañe a comentarios al respecto, tampoco hay unos comentarios que, por lo menos en sede nacional, que sean nutridos. Más uno encuentra, si está interesado en la figura de los contratos de colaboración empresaria, asociación de participación, contratos asociativos en general, en la regulación del common law, y en algunos países de la región se ha escrito bastante, como en Argentina, en España también, y más uno encuentra algunas entradas en algunos blogs muy cortas. Yo me di el trabajo hoy día en la tarde de escribir algunas líneas, me han salido como 7 páginas, que es las que voy a compartir con ustedes ahora y que después de esta presentación las voy a colgar en mi blog personal, donde normalmente subo muchos temas que tienen que ver con mis clases, tanto de la Universidad de Lima como de la Universidad Católica, ¿no? Y donde condenso varios temas. ¿Por qué contratos con colaboración empresaria? ¿Cuál es la idea de la figura? ¿Por qué es interesante la figura? ¿Por qué es importante la figura? ¿Qué tiene que ver con lo que a los que nos gusta el derecho comercial, el derecho empresarial? ¿Qué tiene que ver con esto? Y sobre todo de derecho corporativo, porque tiene que ver básicamente con sociedades, ¿no? Esto tiene, yo diría, 2 cuestiones primordiales y características, ¿no? La primera es que tiene un valor académico fundamental y luego tiene un valor práctico empresarial. El valor académico está dado porque la figura es una figura intermedia entre la sociedad como entidad y los contratos comunes y corrientes ordinarios regulados en el Código Civil, por más complejos que estos sean. Entonces, la figura es importante y resulta incluso cómoda para estudio en la medida que permite hacer diferenciaciones con otras instituciones jurídicas con las cuales convive paralelamente. En nuestro caso, lo que más nos interesaría es hacer la distinción con las sociedades propiamente dichas, ¿no? Y otros tipos de corporaciones. Y en el ámbito práctico ya, el ámbito empresarial práctico es sumamente importante porque permite que se construyan y consoliden ciertas prácticas mercantiles en las cuales las empresas coadyuvan para la realización de un determinado negocio, que muchas veces o no pueden realizarlo sola, o resulta más eficiente realizarlo solas, o es menos riesgoso hacerlo en conjunto. Esas son las modalidades. Entonces, nuevamente reitero, la figura es de importancia muy particular, muy especial, en la medida de que tiene muchísimas cuestiones que van por el lado de estructuración, responsabilidad y cometidos, que la diferencian de otras figuras societarias, y por el lado práctico empresarial, mercantil, tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo
ciertos emprendimientos, ciertos negocios de manera conjunta, por grupos de empresa, en vez de llevarlos a cabo de manera individual por una sola compañía. Ya sea porque, insisto, no puede hacerlo, no le conviene hacerlo, es menos riesgoso hacerlo en conjunto, o porque se exige por especialización también la realización con otro ente que pueda coadyuvar en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, esos son los fundamentos que a mí me llamarían la atención para poder estudiar la figura. Que de hecho yo no había escrito ningún artículo sobre el particular, por eso he dicho que voy a hacer una entrada en mi blog al respecto. ¿Dónde está regulada la figura? Y esa es otra cuestión que desde de entrada la cuestión ya contiene y conlleva ciertas discusiones, tanto teóricas como prácticas. Primero que la tenemos en la Ley General de Sociedades, entonces uno dice, pero bueno, pero esto es un contrato. Efectivamente, se trata de un tipo de contrato, se trata de un conjunto de contratos. Son contratos asociativos, de asociación a participación, los contratos de colaboración, los contratos asociativos son contratos, no son sociedades, pero se encuentran regulados en la Ley General de Sociedades. Ahora vamos a ver que no todos están en la Ley General de Sociedades, pero hay una regulación en la Ley General de Sociedades que se encuentra al final de la misma, entre el artículo 438 al artículo 448. Hay 10 artículos de la Ley General de Sociedades que tratan la materia, ¿no? Entonces, pero un primer tema fundamental es que lo que hace la Ley General de Sociedades es reconocer este tipo de acuerdos. Es muy importante que lo regule porque está reconociendo ese tipo de acuerdos y los está haciendo en paralelo a las formas jurídicas que se encuentran allí institucionalizadas, es decir, los 5 tipos de sociedades que están regulados en esa ley, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? La Ley General de Sociedades les asigna una denominación regulatoria específica como contratos asociativos. Entonces dice, los contratos de colaboración empresaria, en general, no menciona la colaboración empresaria, pero señala que este tipo de contratos de grupos empresariales o que reúnen a más de una sociedad son contratos asociativos, ¿sí? Y que se hacen, básicamente, las líneas que pinta, que se hacen en interés de los intervinientes para llevar a cabo una participación e integración en negocios o en determinada empresa. Ese tipo de acuerdos es importante tener en consideración, no es una cuestión que sea novedosa de este siglo, del siglo pasado. Ya existían o hay recuentos sobre los mismos desde inicios del siglo XIX. Y eso le tenemos que dar las gracias particularmente a la jurisprudencia del Common Law. Ya hay algunos libros, sentencias, que dan cuenta de los fallos que se hubieron emitido ya desde inicios del siglo XIX sobre contratos en los cuales unían 2 o más compañías para la realización de una actividad en interés común. Entonces, esa es una cuestión fundamental. Fundamental porque, como veníamos diciendo, estos fallos, esta jurisprudencia ya reconocía desde el inicio del siglo XIX que, aparte de que existían sociedades, acuérdense que las sociedades son un fenómeno también que recién se vuelve una cuestión común a partir del siglo XX, el inicio del siglo XX, antes no, y se van conformando desde el siglo XIX, acuérdense del Código de Comercio francés y las demás leyes particulares. Entonces es de especial relevancia que exista jurisprudencia que reconozca que también existen estos contratos y que estos contratos funcionaban y funcionan a la par de las propias sociedades, ¿no? Entonces eso es fundamental, reconocer. La Ley General de Sociedades, entre los artículos 438 al 448, básicamente lo que hace es tener 3 artículos de carácter general y luego el resto de su regulación reúne 2 formas
típicas de contratos de colaboración empresarial o como denomina la Ley General de Sociedades, contratos asociativos, ¿no? Que son básicamente el contrato asociativo propiamente dicho, o el de asociación de participación, y el contrato de consorcio. Pero no regula más. Entonces, la Ley General de Sociedades se queda en dos contratos claramente determinados y respecto de los cuales dibuja ciertas características que voy a ver brevemente, ¿no? Pero, nuevamente, la ley dice, bueno, hay un tipo de contratos asociativos que se reúnen en base a un tipo de relación jurídica que yo reconozco como tal, y dentro de esos tipos de contratos asociativos yo reconozco, o por lo menos voy a regular dos en específico, que son, como dije, el contrato de asociación o participación y el contrato de consorcio. La gran diferencia con la ley anterior, por ejemplo, que la Ley General de Sociedades anterior en el Perú hasta el 1 de enero de 1998, que empezó a regir la actual ley, es que la anterior ley no reconocía el contrato de consorcio, reconocía la asociación de participación. Hoy día se amplía un poquito más aquello. Y se reconocen dos tipos de contratos. Como los que ya me han escuchado antes, yo suelo ir y patear en la llaga o apuntar a la yugular cuando hago mis comentarios sobre la regulación. La Ley General de Sociedades es una ley bastante buena, la actual. Sin embargo, tiene sus bemoles, ¿no? Y necesita ciertos ajustes. Y la materia que estamos conversando en este momento sobre los contratos de colaboración no es una excepción. Efectivamente, la regulación tiene y necesita cierta modulación para ponerla en práctica de manera más eficiente y apuntarla a las épocas actuales, ¿no? Entonces, en la medida que el artículo 438, que es el que define este tipo de contratos, pretende abarcar el concepto y los alcances de estas figuras, se parte de una concepción equivocada, ¿sí? Se ha debido prescindir de aquella ambición, ya que las características y ensanchamiento de la figura resultan muchísimo más amplias que las que están acotadas en ese artículo de la Ley General de Sociedades. Es decir, la ley trata de hacer una definición al respecto, pero la definición se queda corta. La definición es mucho más grande, tiene más características, y esas características, como empecé diciendo, son muy relevantes, importantes, porque permiten diferenciar este tipo de contratos de otro tipo de emprendimientos, como son las sociedades propiamente dichas. Entonces, no basta lo que dice escuetamente la ley, y recalco la palabra escueta. Entonces, además, este tipo de contratos no solamente se trata de estos dos que regula la ley, el contrato de asociación de participación y el contrato de consorcio, que son los dos únicos a los que hace referencia la Ley General de Sociedades. Existen, si uno revisa la práctica común, existen muchísimas más formas de estos contratos y en realidad eso está dejado a la libertad comercial o mercantil, es decir, son los empresarios los que van ideando distintas figuras de agrupación empresaria que les permite llevar a cabo ciertos emprendimientos, ciertas actividades que de otra manera no las llevarían a cabo y en las cuales ellos no incurrirían. Entonces, yo no puedo cerrar el universo de aquello. De hecho, si somos un poquito memoriosos, vamos a ver que la propia Ley General de Minería peruana y el reglamento de la Ley General de Minería regulan incluso otro tipo de contrato asociativo, como es el contrato de joint venture, que está expresamente regulado en la Ley General de Minería y que tiene ciertas características muy particulares, que no las voy a mencionar ahora, pero solamente lo señalo como un aspecto primordial y relevante, porque la Ley General de Minería es una ley sumamente importante. El Perú es un país eminentemente minero, y
su ley general de minería, que impacta en todos estos tipos de actividades, además de toda la regulación alrededor de la misma, contiene estipulaciones propias de un contrato de joint venture que no está contenido en la Ley General de Sociedades. Entonces, ahí ya existe una omisión y un desmembramiento de la parte teórica y de la parte regulatoria propiamente dicha sobre este tipo de contratos. Y podemos encontrar otros ejemplos más. Estoy poniendo solamente uno que es el más evidente. Luego, la tipología, y justamente por esto, además de que la práctica comercial, la práctica mercantil es la que va desarrollando estas figuras, la tipología es mucho más extensa, insisto, que la que está contenida en la Ley General de Sociedades. Entonces, hablar solamente de contratos de colaboración, perdón, contratos de consorcio y contratos de asociación de participación es quedarse corto. Es quedarse corto respecto a la multitud y subespecies y tipificaciones que se han hecho sobre el particular. Nuevamente, basta simplemente leer un par de libros sobre la materia, ni siquiera hay que leer 20 libros, que los hay, para darse cuenta y además ingresar en la práctica propiamente dicha de este tipo de contratos, en la asesoría profesional, para darse cuenta pues que la regulación es no solo omisiva, porque uno podría decir que eso no tiene nada de malo, porque podría ser omisiva en la medida que solamente reconozca los contratos, pero tiene una suerte de corsés, es decir, de ajustes que no deberían ser propios de una cuestión, es decir, los contratos de colaboración empresaria tendrían o deberían, la práctica aplica a una mayor posibilidad de que las partes puedan pactar libremente ciertas circunstancias. Hay algunas cuestiones que deben estar precisadas en la ley, pero las partes deben tener mayor libertad para pactar ciertas circunstancias propias en base a su autonomía y conocedores y profesionales en el tipo de negocio que desean llevar a cabo, ¿no? Entonces, esa cuestión es muy trascendente, ¿no? Entonces, estas ideas primarias van a empujar toda la regulación subsiguiente, ¿no? Son ideas fundamentales para poder entender todo lo demás, ¿no? Entonces, la idea de regla general amplia, es decir, de una concepción amplia de los contratos asociativos no es mala, pero sí es importante que la normativa circunscriba de mejor manera, no de la forma en que lo hace ahora, hoy día, los elementos indispensables que caracterizan a estos tipos de contratos, que, insisto nuevamente, no son, y en esto sí hay omisión, los que señala la Ley General de Sociedades. Es decir, la Ley General de Sociedades se queda corta en la prescripción particular. Entonces, hay un primer, por ejemplo, error conceptual desde el nomen juris, ¿no? Debió legislarse respecto a contratos de colaboración empresaria en general, no contratos asociativos, por decirlo libremente. De hecho, la mención a contratos asociativos lleva y podría llevar a una discusión muy amplia en sede, sobre todo nacional, porque en el Perú se ha discutido muchísimo respecto, y equivocadamente, respecto a lo que significa asociativo y respecto a lo que significa asociación. Recordemos que la palabra asociación, la institución asociación, abarca muchísimas cosas y tiene repercusiones en diferentes campos del derecho, en diferentes áreas del derecho, ¿no? Desde el derecho constitucional, donde tenemos un derecho fundamental de asociación y que abarca la constitución de sociedades y asociaciones. Tenemos el derecho civil, donde tenemos una figura típica corporativa, que es la asociación propiamente dicha, regulada en el Código Civil, insisto. En el derecho incluso administrativo, respecto de las APS, donde se colaboran en asociaciones público-privadas para la realización de ciertas actividades que conllevan un mayor beneficio para la comunidad en general,
y que constituyen un contrato de asociaciones público-privadas y que están regulados de manera expresa como tales, hasta temas incluso, podríamos decir, de manera anecdótica penales, ¿no? Donde podríamos referirnos a la asociación para delinquir, ilícita para delinquir, como figura jurídica, en este caso ya penal. Entonces, hablar de contratos asociativos, propiamente dicho, es incluso también ingresar nuevamente en la discusión bizantina de si las sociedades constituyen un contrato asociativo y, por tanto, hacer mención a una teoría contractual societaria al mismo tiempo que en la Ley General de Sociedades se regulan contratos asociativos es dar vueltas sobre lo mismo, cuando en realidad los contratos asociativos a los cuales se quiere referir la ley son contratos propiamente dicho que no tienen nada que ver con la figura de sociedad propiamente dicha. Es decir, son cuestiones que corren paralelas, como decimos. Uno no debe confundir una sociedad o un ente corporativo, una persona jurídica o una sociedad irregular o una sociedad de facto con un contrato asociativo. Es la relación, insisto nuevamente, una relación primero estrictamente ligada en torno a una relación de organización subjetivada, una sociedad, respecto a una relación jurídica estrictamente contractual de los contratos asociativos. Por eso yo partía señalando que yo preferiría haberles llamado contratos de colaboración empresaria, en general. Y en esto voy a hacer la cápita también que cuando digo o cuando menciono que son contratos de colaboración empresaria, también me refiero en la medida de la palabra empresaria, no a sujetos de derecho societarios, sino a cualquier tipo de persona. Y eso también es otro apunte, ¿no? Estos contratos de colaboración empresaria que la Ley General de Sociedades denomina, no a mi gusto, como contratos asociativos, se pueden establecer entre diferentes tipos de personas, tanto personas jurídicas como personas naturales. Y ahí, bueno, voy a hacer una apreciación posterior, pero vamos a ver si hay tiempo sobre el particular, ¿no? Entonces, este es el error conceptual en función al nombre. Yo lo modificaría porque no se ajusta al tipo de relación jurídica que se pretende regular. Incluso se ha señalado que hay una relación de género-especie entre los contratos de colaboración empresaria y los asociativos. Y eso lo ha dicho mucha doctrina. Entonces ya, por ahí, ya no solamente por lo que yo he mencionado, sino por lo que otra doctrina ha mencionado al respecto, y que hace una divergencia importante, ¿no? Entonces no se escogió el nombre más feliz para regular este tipo de contratos. Como decía, este tipo de contratos nace de la necesidad de práctica comercial que ejecutan las empresas para llevar a cabo distintos tipos de negocio, ¿no? Donde ya no participa una sola de ellas, sino dos o más, y que particularmente no les resulta eficiente hacerlo solas, o no quieren correr un riesgo, y además que no quieren generar una nueva subjetividad jurídica. Es decir, las empresas no se reúnen contractualmente para crear una persona jurídica o una sociedad nueva. Se reúnen contractualmente para llevar a cabo un determinado negocio, pero donde clara y definitivamente no desean construir un nuevo ente jurídico, sino simple y llanamente relacionarse a través de un contrato específico, concreto para ese fin, ¿no? Es un interés común. Entonces, ahí ya vemos que existen muchas particularidades que no menciona la ley, que es lo que empezábamos señalando, ¿no? Porque la idea de contrato de colaboración empresaria para llevar a cabo estos emprendimientos es principal y fundamentalmente ajena a un plazo indeterminado en sociedades. Las sociedades normalmente se constituyen a plazo indeterminado, entonces la doctrina reconoce, y la práctica también, que los contratos de colaboración empresaria, mal llamados asociativos en nuestra ley, son particularmente contratos
de corto o mediano plazo, pero tienen que tener un plazo determinado. No son contratos de carácter indefinido. Entonces, esa es una situación y una particularidad que la ley no zanja y que la ley no expresa y que se ha llevado de encuentro de manera muy obvia. Esta cuestión es fundamental. O sea, una relación contractual es eminentemente transitoria. No es una relación de duración indefinida ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, es ajena la idea de este tipo de contratos a esa situación. También es ajena a la idea de objeto social. Es decir, los contratos de colaboración empresaria basan su estructura en una empresa específica, concreta, en un negocio específico concreto, normalmente, no en una serie de actividades generales o un grupo de actividades amplias, porque eso es más propio de una sociedad. Aquí lo que se entiende es que se están conjugando esfuerzos para la realización de un objeto, de un determinado interés común, y ese objeto, como dije, es transitorio, perdón, esa actividad es transitoria para cumplir ese interés común, pero más allá de eso, ese interés común tiene que estar claramente determinado a efectos de que, y precisado, individualizado, a efectos de que las partes no amplíen el abanico de posibilidades y obligaciones a las que se ven inmersas al interior de estas relaciones jurídicas. Cuestión que es, insisto nuevamente, muy distinta al desarrollo de una sociedad. Una sociedad puede tener un objeto social múltiple y puede tener un objeto social múltiple y eso relaciona de manera básica y elemental y fundamental las funciones de sus gestores, de sus administradores. Eso no puede ser equivalente a lo que ocurre en un contrato que, como decíamos, es eminentemente transitorio y para un negocio concreto, específico, particular. La Ley General de Sociedades en esto no es muy clara porque se refiere a empresas o varias cosas, pluralidad de cuestiones. Eso sí es cierto, uno se puede obligar para estas situaciones, pero no es lo común. No es lo común. Lo básico y común es obligarse para una situación específica y concreta, claramente determinada, que alinee los intereses comunes, pero que circunscriba las obligaciones en relación a ese interés común y a esa actividad de manera limitadísima. Porque yo no puedo detraer o distraer mi actividad propia como sociedad de la que tiene que ver con ese contrato específico concreto. Entonces, eso es bien importante. Entonces, la idea es totalmente ajena a esa situación. Lo mismo el aporte sin liquidación, ¿no? O sea, normalmente en una sociedad uno realiza un aporte que no es liquidable fácilmente, salvo exista una situación de separación, expulsión, disolución y liquidación de la propia sociedad, que no se encuentra en este tipo de contratos. De este tipo de contratos hay una prestación específica y concreta sometida a ese negocio también concreto y específico de interés común. Entonces, es una situación muy distinta al hecho de estar obligado a un aporte y que ese aporte no pueda ser liquidado. Lo mismo es una situación, la idea del contrato asociativo es una situación muy distanciada de la exclusión causalizada y la separación de socios del mismo modo, ¿no? La exclusión causalizada y separación de socios es una figura típica, podríamos decir, del derecho de sociedades y que es casi transversal a toda la sociedad, a las 5 tipos de sociedades que se encuentran reguladas en la ley general. Sin embargo, en este tipo de situaciones no aplica a aquello. En este tipo de contratos lo que aplica es la nulidad, la anulabilidad, la resolución, la rescisión, pero no aplican las exclusiones y separaciones. Entonces, esa es una situación que aleja una figura de la otra de manera determinante. Entonces, el elemento fiduciario del gestor social también es una situación que característica y concreta de las sociedades
que no se encuentra en la misma medida en los contratos asociativos o de colaboración empresaria. Los contratos de colaboración empresaria es evidente que tiene que haber algún deber de fiducia, sobre todo el deber de lealtad, o particularmente el deber de lealtad. Pero más allá de eso, en los contratos de sociedades existe toda una gama de deberes fiduciarios que están relacionados con la actuación de los gestores y de los administradores, que es muy diferenciada a lo que ocurre en los contratos de colaboración empresaria. Lo mismo respecto a la sucesión empresaria. La sucesión empresaria se puede dar, puede ocurrir entre sociedades, incluso entre grupos de sociedades, incluso entre cualquier tipo de persona jurídica. En el caso de los contratos de colaboración empresaria o mal llamados asociativos, por la ley general, la sucesión empresaria no se da, pues, no ocurre. No pueden haber actos de reorganización, por ejemplo. Eso no va a ocurrir. Y eso es una cuestión que se separa justamente por el tema de la subjetividad jurídica. Entonces, eso es bien importante, ¿no? La organización típica es otro de los aspectos, elementos consustanciales que también se separan, ¿no? La organización típica, o como se denomina malamente los contratos de organización, son los que corresponden a las corporaciones, a las personas jurídicas y a las sociedades, de manera elemental. En los contratos de colaboración empresaria, esto no se da. No hay una organización típica. Más bien, la autonomía de voluntad y las partes en la negociación y estructuración contractual, en esa ingeniería que se hace alrededor de este interés común, es que planifican y asientan en el contrato cuál va a ser esa forma de organización, pero es una forma de organización que ellos pueden planificar ad hoc, especialmente diseñada para esa situación jurídica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede haber alguna forma de organización, no se va a equiparar a las formas de organización típicas societarias. Luego, la inscripción como forma de exteriorización y publicidad de relaciones jurídicas es propia, evidentemente, de las sociedades. En los contratos de colaboración empresaria, eso, la regla general es que eso no se da. Sin perjuicio, y eso es bien importante que lo sepan, a la excepción que yo comenté hace un rato. Por ejemplo, en la Ley General de Minería, los joint ventures, a los que yo había hecho mención, sí son obligatorios de inscribir, y no como sociedades, sino que se inscriben en la partida correspondiente a la concesión minera. Esto es por una regla general de la Ley General de Minería, en la cual los contratos mineros, para su oponibilidad, necesitan ser inscritos. Es una regla particular, a la cual no me voy a referir de manera específica en este momento, simplemente estoy haciendo la mención por si alguien tiene una duda al respecto, y porque dije que hay una regla general en que no se inscriben los contratos de colaboración empresaria, pero por supuesto toda regla admite algún tipo de excepción, en este caso es la que yo he mencionado. Entonces, ahí hay una situación muy importante, que esto no se inscribe en el registro, no hay ninguna situación de inscripción. Entonces, la subjetividad jurídica, evidentemente, es la madre del cordero aquí, ¿no? O sea, las sociedades gozan de una subjetividad jurídica, estén o no inscritas. Los contratos de colaboración empresaria no gozan de una subjetividad jurídica, aun cuando voy a hacer mención nuevamente a una excepción. La subjetividad jurídica de las sociedades, y esto yo ya también lo he puesto por escrito, bueno, casi todas las cosas que estamos conversando yo las he puesto por escrito en diferentes artículos y en mi blog también, tanto en revistas como en mi blog, el tema de que la subjetividad jurídica es una situación que se da en el registro, ¿no es cierto? Es una situación que se crea por ley y que genera esta capacidad general en las sociedades. En los contratos de colaboración empresaria puede darse una capacidad restringida. ¿A qué me refiero? Hay algunos contratos de colaboración empresaria que se inscriben, por ejemplo, ante la administración tributaria a efectos de obtener un registro único de contribuyente para llevar una ordenada contabilidad y pago de impuestos, declaración y pago de impuestos, pero nada más.
Entonces, alguien podría encontrar una determinada subjetividad jurídica. Yo diría que más que una determinada subjetividad jurídica, lo que existe es una capacidad restringida, pero a aquello no le podemos dar la idea de una concepción general o una capacidad general como la que tiene cualquier tipo de sociedad o persona jurídica. Entonces, esa idea o esa situación y esa característica es fundamental para el reconocimiento y paralelo de una y otra figura, institucionalmente hablando. Luego, el aporte obligatorio tampoco es una cuestión que sea consustancial a este tipo de contratos. Al margen, incluso yo lo he criticado, de lo que señala la ley en algún momento, la Ley General de Sociedades, que señala que cuando uno se ha obligado a algún aporte, es necesario cumplir con tal. Yo creo que esa regla es equivocada en la Ley General de Sociedades. Ahí lo que debería partirse o lo que debería regir es la idea de la resolución o la demanda por daños y perjuicios. Pero el cumplimiento obligatorio va en contra misma, o la idea del cumplimiento obligatorio de lo prometido en el caso de asociaciones, contratos asociativos o contratos de colaboración empresaria, van en contra de los deberes propios fiduciarios y del interés legítimo individual de la propia sociedad, que no debe confundirse con un simple contrato transitorio, como lo es los contratos asociativos. Entonces, la idea es esa. Una cosa es ser sociedad con un objetivo específico, concreto, con una capacidad general, con ciertos deberes y ciertas características claramente definidas en la ley, que respecto de ser un contrato de colaboración empresaria que es eminentemente transitorio para una situación estrictamente concreta y que no puede estar enraizada ni sucumbir a los mismos criterios que una sociedad. Eso es absurdo. Entonces, tampoco la producción, distribución y comercialización de productos o servicios de manera habitual no es un rasgo característico de los contratos de colaboración empresaria. Eso es un rasgo característico de las sociedades y de las demás personas jurídicas, pero difícilmente de una agrupación empresaria para la realización de actividades. Eso es nuevamente también ajeno. La captura de la clientela no tiene una relación consustancial aquí. La captura de clientela es propia nuevamente de la habitualidad de las relaciones jurídicas comerciales, no de los contratos de colaboración empresaria. El buen nombre o reputación tampoco. Incluso la Ley General de Sociedades señala, a mi criterio también de manera errada, que los contratos de asociación en participación no tienen un nombre. Ni siquiera lo dice así porque se hace referencia a la razón social o denominación social, cuando debió haberse hecho referencia de manera genérica al nombre. Pero lo cierto es que esto afecta el buen nombre y la reputación, cuestión que es consustancial a las sociedades, pero no así en los contratos de colaboración empresaria, ¿no? Y la idea de autonomía patrimonial, evidentemente, tampoco lo es. Es una idea muy alejada, ¿no? Cuando uno constituye una sociedad o genera una sociedad, o una persona jurídica o cualquier otro tipo corporativo, la idea de autonomía patrimonial es inescindible y es consustancial y es efectiva de manera inmediata. En los contratos de colaboración empresaria eso no se da. Simple y llanamente es eso, un contrato para la realización de una actividad, un determinado emprendimiento, una determinada empresa, un determinado objetivo, donde las partes incluso pueden obligarse a determinados servicios o determinados aportes, pero que no constituyen una autonomía patrimonial que determina que, por ejemplo, aquellos que están coligados dentro de estos contratos tengan un beneficio de ejecución. Eso no ocurre, ¿no? La autonomía patrimonial es un concepto que está íntimamente ligado a la relación jurídica obligatoria directa con una sociedad que es totalmente distinta a un contrato de colaboración, donde quienes deberían asumir esa responsabilidad son las partes intervinientes. De hecho, la Ley General de Sociedades en aquello no es muy clara, sobre todo en el contrato de consorcio. Contiene una regla que a mi gusto
no es muy clara. Nuevamente, se parte también, y esto es importante decirlo, en los contratos de colaboración empresaria, de una integración parcial de empresas. No es una integración total, como ocurre cuando un socio ingresa en una sociedad. Aquí es una integración parcial, es decir, dos compañías que van a realizar un determinado y puntual negocio. No es que las dos van a poner todas sus fichas y todos sus esfuerzos en únicamente ese negocio y no van a dejar de cumplir su objeto social y no van a dejar su organización, ni se van a disolver y liquidar para ingresar en ese negocio. Eso no ocurre. Acá hay una integración parcial, no es una integración absoluta. Las obligaciones propias de cada sociedad integrante, si es que se trata de sociedades, porque ya he dicho que pueden ser también personas naturales, siguen subsistiendo. Las obligaciones propias, los deberes propios, las administraciones propias, la individualidad subsiste, no decae. Luego y en consecuencia es una integración legítima pero parcial. La idea del contrato como de interés común que está plasmada en el artículo 438 de la Ley General de Sociedades es absolutamente correcta, ¿sí? En esa parte estoy totalmente de acuerdo, porque, y esto tiene una idea también muy arraigada desde el punto de vista comercial, mercantil, de la práctica y también de la doctrina, y es que no hay intereses contrapuestos, aleatorios o particulares, sino que hay un interés común. Y es ahí donde se pone el estrés, el acento de la figura, ¿no? Entonces, esto justamente es lo que provoca, es la conjunción, es una conjunción de la actividad desplegada por las partes intervinientes para colaborar entre sí para lograr ese interés común, ¿no? Y esto es sumamente importante. Las partes no requieren constituirse como personas jurídicas para ingresar en este tipo de negocio, y es una cuestión en la que hago nuevamente hincapié. Cualquier tipo de ente puede formar parte de este tipo de relación jurídica. En esto, insisto nuevamente, hay un error en la ley porque se hace la mención a personas. Y existen entes no personificados como las sociedades irregulares que perfectamente podrían formar parte de este tipo de colaboración, que si uno lee de manera estricta lo que señala en la Ley General de Sociedades en este aspecto, en este título, podría dar lugar a equivocación. De hecho, como dije, la ley tiene muchos errores en esta parte. Bueno, la ley tiene errores en un montón de partes, pero hay que saber. La idea es que el operador jurídico sea o la lea de buena fe y le produzca ese dinamismo y esa interpretación que permita que la figura pueda ser utilizada de manera efectiva por las diferentes personas que deseen hacerlo así, ¿no? Entonces, se ha dicho, en base a todo lo que yo he mencionado, que este tipo de contrato de colaboración, mal llamados, insisto, contratos asociativos, son ideas o categorías intermedias, ¿no? Que están entre los contratos propiamente de intercambio de bienes y servicios, de aquellos que generan un negocio subjetivado, ¿no? Una sociedad propiamente dicha. Es una situación intermedia porque es un contrato, no hay un intercambio, sino hay una colaboración, pero no constituye una sociedad, ni una corporación de cualquier otro tipo. Es simple y llanamente un contrato transitorio de interés común, temporal, donde existen ciertas obligaciones y donde se va a llevar a cabo un emprendimiento claramente especificado y diferenciado. Yo diría que acá el principio de determinación es mucho más importante, aunque parezca algo curioso, que lo que señala el artículo 11 de la Ley General de Sociedades para hablar del objeto social de las sociedades, ¿no? El artículo 11 de la Ley General de Sociedades remite al principio de determinación del objeto. En el caso de los contratos de colaboración empresaria, esto es mucho más intenso, porque hay, como dije, que encuadrar cuál es la situación que adopta cada una de las partes alrededor de esta circunstancia.
y para evitar posteriormente conflictos. La idea de elaborar un contrato es justamente que el contrato, si bien es cierto, no hay contratos completos, pero que defina lo más amplio posible y lo más claro posible, que es la parte principal, diría yo, al momento de realizar estas situaciones, qué es lo que va a dar cada parte, qué es lo que se va a comprometer cada parte, cuáles son los deberes de cada parte, las obligaciones de cada una de las partes y las responsabilidades consecuentes, que son implícitas a cada una de las cuestiones que acabo de mencionar. Por eso es que he hecho atingencia a cuáles son los paralelos con la figura entre las instituciones jurídicas, ¿no? Y entenderse claramente que esto es un contrato. La ley, insisto, no determina las características de manera clara, definida, ni las indispensables, sino que lo hace de manera general. Y dice, esto no constituye, esto es un contrato, no constituye una persona jurídica, pero eso no basta. O sea, lo que yo estoy explicando en este momento justamente ayuda a dilucidar por qué es que no será una persona jurídica. Yo no necesitaría que la ley me dijera que no constituye una persona jurídica si entiendo efectivamente para qué sirve la figura y cómo es que se dibuja la figura. Si una vez he entendido los elementos para dibujar la figura, no necesito ni siquiera decir que, ni expresar que no constituye una persona jurídica, porque de ninguna manera lo va a hacer, porque las características propias, los elementos estructurales, la ingeniería que hay detrás de este tipo de contratos es totalmente ajena a la figura de las sociedades, totalmente ajena. Puede ser paralela, pero es ajena, y lo acabo de mencionar. Entonces, eso es de especial y suma relevancia. Entonces, normalmente los contratos de colaboración empresaria son medianamente sofisticados. No es que cualquiera pueda redactar uno de estos tipos de acuerdos, porque requieren la puntualización de todas estas cuestiones. Hay una estructura propia que debe ser claramente definida a efectos de que no se lleve después o se llegue después a una situación conflictiva. Lo peor es la beligerancia alrededor de un contrato. La idea es que este se desarrolle de la manera más ordenada posible, dinámica, y que satisfaga ese interés y que las partes ganen lo que tienen que ganar. Entonces, estas situaciones son de especial relevancia. Una de las cuestiones, y ya con esto voy acabando porque creo que me quedan 2 minutos, es que este tipo, y que hay que tener en consideración, es que este tipo de contratos sirven para poner a las partes en mejor posición de la que estarían de manera individual. Yo suscribo un contrato de colaboración empresaria porque, entre otras particularidades, voy a tener la ayuda de alguien más, voy a limitar mi riesgo, voy a mejorar mi posición frente a terceros, mi posición crediticia, mi posición de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. 2 vale más que 1. ¿No? Entonces, la sinergia es clara. La sinergia es muy clara y muy evidente. ¿No? Yo entiendo que la Ley General de Sociedades los ha regulado nuevamente fundamentalmente para otorgarles un marco regulatorio, reconocerlas como tales y permitir su tránsito ordenado, facilitando. Esa es la idea. Entonces, el reconocimiento de estas figuras contractuales es para darles mayor dinamismo. Eso es, y lógicamente eso hará más proclive su utilidad. Y esto tiene que ver, y con esto acabo, porque tengo mucho más que hablar, pero veo el tiempo siempre es tirano. No he corrido, he preferido hacerlo lento y no acabar todo, sino dar puntos concretos. Con esto voy a acabar. La idea de la constancia escrita. Estos contratos tienen que ser por escrito. Y esta es una formalidad indispensable, absolutamente, porque de otro modo se podrían confundir con las sociedades de facto. Entonces, y eso escrito, como dije, implica una realización y una ingeniería contractual fina. Por eso mencioné hace un ratito que este tipo de contratos suelen ser altamente sofisticados. No es una cuestión baladí, porque comprometen a no solo a una empresa, sino a varias,
y normalmente a medianas y grandes compañías en un proyecto común. Y eso implica que estén zanjadas y preanalizadas las dificultades propias que se podían producir al interior de cada una de ellas y en conjunto por la ejecución de esto. Bien, veo que mi hora se ha extendido y que he cumplido la hora. Como dije, agradezco la invitación, agradezco mucho el interés en la figura, me comprometo a colgar todo lo que he conversado hoy día y más en mi blog dentro de los próximos 5 días, a efecto de que el que quiera analizar más la figura o repasar lo que hemos conversado tenga un acceso directo a aquello, ¿no? Si quieren visitar el blog, igual háganlo libremente, que hay varias cosas súper interesantes sobre derecho societario allí. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte del público. Encantado de absolverla. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia. Bueno, sí, al respecto, se ha formulado una pregunta al interno, se la leo. Dice, me queda claro que el nombre de asociativo está mal utilizado. Por ejemplo, en Chile se utiliza la unión temporal de proveedores en caso 2 empresas decidan presentarse a una licitación pública. ¿Este sería un contrato asociativo bajo la normativa peruana? Sí. Lo que sucede es que muchas gracias por la participación. Lo que sucede es que, y la pregunta, ¿no? Lo que sucede es que en diferentes circunscripciones territoriales, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, utilizan diferentes nomen juris, diferentes denominaciones para distintas formas de agrupación empresaria para llevar a cabo una determinada actividad. En Chile utilizan esa figura, en Argentina utilizan muchas más figuras, por eso yo hablaba de la tipicidad, ¿no? Y la falta de tipicidad y el tema de que nuestra ley ha regulado la asociación de participación y los contratos de consorcio, pero en realidad hay muchísimas más figuras y en realidad el tema debería ser mucho más amplio o debería estar dejado a la voluntad de las partes. Antes de que exista el contrato de colaboración empresarial reconocido de manera expresa por la Ley General de Sociedades, ya los empresarios construían este tipo de contratos. Incluso, como mencioné hace un ratito, los joint ventures no solamente existen mineros, existen otro tipo de joint venture que son suscritos por partes en diferentes temas, normalmente en negocios de construcción, negocios de minería, etc. Pesquería, construcción, minería, utilizan este tipo de contratos. Entonces, sí, hay diferentes nombres para ponerles, pero están dentro de la categoría genérica que nuestra ley conoce como contratos, mal llamados contratos asociativos, correcto, que yo particularmente, en mi opinión, debería ser modificada. El contrato de colaboración empresaria en general es una denominación que abarca de manera mucho más extensa toda esta fenomenología. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por absolver la pregunta propuesta y de parte del equipo B-Lawyer le extendemos nuestro agradecimiento por su tiempo y su grata ponencia y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos y que tenga una buena semana y unas felices fiestas. Muchísimas gracias, mucha felicidad con ustedes, siempre encantado de colaborar con B-Lawyer y que ustedes también muy feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos ustedes, que les vaya súper bien. Muchas gracias, muy buenas noches.